Buenos días, profesor Rivera, José Manuel Rivera Casado, primer catedrático de Geriatría de España, jefe de servicio de Geriatría en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid durante muchos años y, bueno, pues pionero en el campo de la geriatría en España y también académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina que nos acoge en esta mañana. Por supuesto, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y estoy segura de que vamos a aprender mucho. ¿Qué te parece si empezamos explicando qué es la geriatría, ¿no? Porque quizá tenemos el referente de la pediatría, ya en la edad es determinante para poderla entender, pero ¿qué es la geriatría? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Encantadísimo. La geriatría, tú has hablado de la pediatría. La geriatría, la palabra, nació en 1910, 1909 exactamente, y el señor que la puso en marcha, que era un médico norteamericano, lo hizo tomando como referencia la geriatría. Decía, hagamos con las personas mayores lo que los pediatras hacen con los niños. Tomando como referencia la pediatría. Perdón, sí. Consideraba, y es así, que en el curso de la vida cambian muchas cosas y que un señor de 70, 80 o 90 años no es como uno de 30 o 40, ni por su fisiología, ni por el tipo de vida médica y social que lleva a cabo, ni por el tipo de enfermedades que padece, ni por las manifestaciones y la forma de diagnosticar y tratar esas enfermedades. Entonces, la especialidad realmente nació así, pero en la práctica nació bajo un concepto un poco más amplio que es el de asistencia geriátrica. Y eso lo inventaron los ingleses hacia los años 40 del siglo XX. Y con la idea de ocuparse de un perfil concreto de personas, en general de mucha edad. La edad por sí misma nunca es determinante, aunque ayuda. Que analizaban todas estas cuestiones que cambian el envejecimiento, cómo se puede atender mejor a esas personas, desde el punto de vista de la salud física, de la salud mental y también del entorno social. El incorporar el entorno social a lo que representa la salud o las enfermedades es muy importante siempre, pero sobre todo lo es en estas edades. Bueno, y así se desarrolló. En 1948, cuando se creó el National Health Service, ya se introdujo la geriatría como especialidad autónoma. En España se reconoció oficialmente en la Ley de Especialidades de 1978 y luego el desarrollo ha sido la Sociedad Española de Geriatría muy antigua, desde 1948, pero el desarrollo de la especialidad ha sido muy lento realmente hasta la segunda mitad de los años 80. Y luego sobre todo a partir ya de principios de este siglo, el desarrollo ha sido mucho más importante, sobre todo a nivel hospitalario. En los artículos que has escrito en los últimos años y que están recogidos en tu último libro, identificas dos revoluciones en la geriatría. Una primera en su nacimiento, porque superaba la resignación y la fatalidad de lo que significaba cumplir años, y una segunda revolución mucho más reciente que está relacionada con mantener la actividad física a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Básicamente por dos mecanismos. Uno, el que viene condicionado por los genes y por la carga con la que llegamos a este mundo, con la carga fisiológica. Eso se va consumiendo del tiempo y favorece que vayamos perdiendo a todos los niveles. Eso se llama envejecimiento primario. Pero hay otra cosa que en la práctica tiene más importancia, quizás no conceptualmente, que es lo que llamamos el envejecimiento secundario, que son todos los aspectos relacionados con el tipo de vida que uno ha llevado. Y ahí hay elementos decisivos. Uno, el grado de actividad física, que además detrás de la actividad física
suele estar la mental siempre. El grado, el tipo de alimentación que uno ha hecho, cómo se ha comido, cómo se ha nutrido, cómo está en ese sentido. El tipo de ambiente en el que ha vivido, cosas como la contaminación o factores directamente tóxicos como el tabaco, el entorno social. Entonces, todo esto se sabía desde que los británicos lo pusieron en marcha, la geriatría del año 40 y tantos. Pero la insistencia en este tipo de factores, el valor, por ejemplo, de las medidas preventivas, es mucho más reciente, como lo es la educación sanitaria de la población y la educación sanitaria de las personas mayores. Por ejemplo, el tema de la prevención. Todo el mundo entiende, médicos o no, que hay que prevenir desde niño, que si a un niño le dices que se lave los dientes todos los días, tendrá mejor la boca cuando tenga 80 años que si empieza a los 40. Lo que no tiene tan asumido la gente es que no hay una edad tope para prevenir. Para empezar a prevenir. Exactamente. Un señor que a los 90 años deja de fumar, pues se hace un favor a sí mismo, reduce el riesgo de muchas cosas, de determinados cánceres o de patología respiratoria o cardíaca. Hombre, si no hubiera fumado nunca, mejor. Pero aun haciéndolo en edades muy avanzadas, reduce el riesgo. Y eso es aplicable a todo lo que he dicho, a lo de la actividad física, a la alimentación, etc. Entonces, la asunción de todos estos condicionantes del envejecimiento y de las ventajas que proporciona el incorporarse a ellos, sí, se puede llamar una segunda revolución o una toma de conciencia mucho más reciente que ayuda a que, en este momento la proporción de personas mayores sea muy alta y la edad de la esperanza de vida al nacer o a cualquier otra edad haya ido elevándose de manera sustantiva a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, efectivamente, porque cuando has comenzado diciendo que el término de geriatría es de los primeros años del siglo XX, en aquellos años en España la esperanza media de vida estaba en torno a los 35 años. Exactamente, por ahí andaba. Y en los países más avanzados de Europa, 40 y poco, tampoco íbamos atrás, pero cuando yo entré en este mundo, que fue más o menos a principios de los 80, la esperanza de vida en España ya había elevado, ya estaba en torno a los 70. En ese momento, la esperanza de vida en España al nacer varía un poco de unos sitios a otros, pero realmente en las mujeres es de 86.3 o 0.4 y de los hombres de 81 y pico años. O sea, es de las más altas del mundo, junto con Japón y algún que otro país. Eso y sigue creciendo. Eso es un dato tremendamente positivo y probablemente derivado de lo que acabo de decir. Hombre, históricamente hay un hecho que en todo el mundo ha determinado el que aumente la esperanza de vida al nacer. Un hecho tan simple como la potabilización del agua. En España, en el primer tercio del siglo XX, el agua potable había muy pocos sitios. Tú habías un grifo y te valía para lavarte, pero no para beber. En Madrid, una tercera parte escasa de la población disponía de agua potable. A medida que eso se va consiguiendo, muchísimas de las enfermedades que matan a los niños o que han sido epidemias, el tifus o la disentería o cólera o cosas así, van desapareciendo. Pero a partir de la potabilización del agua, otros muchos factores. Y yo he citado algunos relacionados con el cambio de vida, pero ahí, por ejemplo, se pueden incorporar las vacunas, las medidas higiénicas en general, la limpieza. Bueno, hay muchos factores que influyen. Has mencionado antes que en España se reconoció la especialidad de geriatría en 1978 y en los años 80 comienzan a crearse los servicios de geriatría. En las últimas convocatorias de médicos residentes aproximadamente se convocan 120 plazas al año. ¿Te parece una cantidad
que está bien, suficiente, Bueno, o es mucho más importante que cualquier médico tenga capacidades, adiestramientos específicos en el campo de la geriatría? Digo que yo voy a contestar a eso, pero primero quiero dejar a salvo una cosa. Cuando se reconoce la especialidad en el año 78, no surge de la nada, del ¿no? aire. Por generación. O sea, había gente, sobre todo, y casi exclusivamente centrada en el ámbito de la Cruz Roja y del Hospital Central de la Cruz Roja aquí en Madrid, que promovió todo eso. El Servicio de Geriatría del Clínico, que nació en el 84, fue el primero en un hospital terciario, diríamos. Y a partir de ahí fueron surgiendo muchos más. Pero ya había gente muy valiosa y muy activa que había conseguido que se reconociese la especialidad, por ejemplo. La pregunta concreta era que si es el número de residentes, que se convocan son aproximadamente 120. Residentes se convocan desde que se reconoció la especialidad, desde el año 78. En los primeros tiempos se convocaban 2, 3, 5 plazas en torno al Hospital de la Cruz Roja y algún otro dependiente de la Cruz Roja también, algunas de las cuales cerraron enseguida porque no se podían mantener. Eso fue creciendo muy despacio. En los años 90 ya se convocaban 15 o 20 plazas. En ese momento se han convocado 120, son pocas, hacen falta más. Pero es muy importante la segunda parte de la pregunta. El que haya especialistas es fundamental, pero los que no son especialistas y atienden personas mayores que tengan una serie de conceptos claros de geriatría también es fundamental. Y normalmente se creen que los tienen, pero no los tienen. Estoy hablando de cosas que conozco yo antes de entrar en la geriatría. Tengo el título de especialista en medicina interna y también en la cardiología. Pues ni los internistas, que son una especialidad muy próxima, ni los cardiólogos ven enfermos mayores, ven muchísimos, más que los geriatras. Pero desconocen o han desconocido hasta ahora buena parte de los principios con los que funciona la medicina geriátrica. Eso está cambiando para bien en los últimos años. Siempre ha habido cursos y actividades formativas orientadas en este sentido para otros especialistas, pero siempre ha sido muy poca y muy simbólica. Ahora están aumentando y ahora, por ejemplo, en la Sociedad Española de Cardiología, pues hay una sección de cardiología geriátrica. Bueno, que tú llegaste a presidir un tiempo, Sí, ¿no? yo la puse en marcha y la presidí. Pero también la hay en la de oncología o en otras. Por ejemplo, hay una cosa muy importante que es lo que se llama la ortogeriatría. Los traumatólogos operan fracturas de cadera y otros problemas que tienen que ver con su especialidad y lo hacen fundamentalmente a gente muy mayor. Porque quien se rompe la cadera, normalmente, quitando algún futbolista que otro, pues es gente que está por encima de los 70 o de los 80, sobre todo mujeres. Y esas personas, pues además de romperse la cadera, son diabéticas, están demenciadas, tienen patología respiratoria crónica, han tenido un infarto. Todo eso influye en cómo van a superar o cómo van a recuperarse después de la fractura de cadera. Entonces, clásicamente, si al traumatólogo de turno le parecía oportuno, llamaba a un especialista, al que fuera, para que atendiera al paciente mayor. Desde hace prácticamente 30 años y cada vez más se desarrolla la ortogeriatría. Es un sistema en el cual ya no te llaman el geriatra de turno cuando tienen una relación con el servicio de traumatología, y cuando ingresa un paciente de estos, lo ve en el primer momento y se ocupa de él, de todo lo que no tiene que ver con la acción del traumatólogo. Es decir, de prepararle para la intervención, de ver cómo va la intervención, de seguir la patología que pueda tener el señor después de la intervención, incluso de participar en el tratamiento de alta y de prever un seguimiento posterior en rehabilitación o en atención primaria o donde sea. Realmente no es muy conocido, pero la geriatría ha hecho aportaciones, por ejemplo, a la gestión sanitaria muy relevantes.
Los hospitales de día proceden de la geriatría. Las unidades de ictus proceden de iniciativas geriátricas. Las clínicas de la memoria, la hospitalización a domicilio, reducir el encamamiento, todo este tipo de iniciativas proceden de... Todo eso lo inventaron los ingleses en los años 50, prácticamente, y se ha ido incorporando. Y si tú le dices a un neurólogo o a un psiquiatra que las unidades de memoria proceden de la geriatría, tienes que explicárselo, porque creen que procede de su propia especialidad. Y por ejemplo, los hospitales de día. En mi hospital, en el clínico, en este momento me parece que hay 12 hospitales de día, de hematología, de medicina interna, de reumatología, de muchas cosas. El primero fue el de geriatría, ¿eh? Y eso ha ocurrido en casi todos los sitios. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, la atención a domicilio. La atención a domicilio que está al alza y que probablemente el otro día leía yo en no sé qué periódico que el domicilio se va a convertir en el hospital del señor enfermo, y sobre todo si es mayor. Pues es la atención médica y la atención social también proceden de la especial. Es verdad. Y fuera ya del ámbito organizativo, pues por ejemplo hay conceptos como los síndromes geriátricos que surgieron en los años 70, que no se estudiaban y se trataban de aquella manera. Por ejemplo, las caídas, ¿qué pasa? Que la gente se cae y a veces se mata, y si no se mata se puede romper algo y no sabe cómo levantarse y no sabe qué hacer para no volverse a caer. Bueno, todo esto se desarrolla a partir de la geriatría. Y quien dice las caídas dice la incontinencia urinaria o fecal, en gran parte de la depresión. Lo que tú denominas gigantes de la geriatría. Eso fue como lo llamó el que lo puso en marcha, fue un médico británico de esa época. Ahora se habla mucho de fragilidad, del anciano frágil o el paciente frágil, y se teoriza sobre lo que la fragilidad puede representar, su reconocimiento precoz, la forma de enfrentarse a ella. Eso surge de la geriatría. O situaciones ya que vienen definidas claramente en los libros de medicina, la sarcopenia, la pérdida de músculo, pues eso también procede de la geriatría. Es decir, hay una serie de... Y desde el punto de vista metodológico, lo que se llama evaluación geriátrica integral. Vamos a detenernos un poquito porque has mencionado el término fragilidad. Fragilidad, que es un término acuñado desde los años 90 del siglo pasado, pero yo creo que esta es una buena oportunidad para decir que la fragilidad no siempre va unido a la edad y que además la fragilidad no siempre es irreversible. Claro, los médicos, y no solo los médicos, tendemos a simplificar, ¿eh? Entonces, y hay estereotipos, y es el tema de la bioética, es otro tema muy importante, el tema del edadismo. Ahí entraría lo de los estereotipos. Y la tendencia es considerar que si un señor tiene 80 años, es frágil. Y si uno tiene 40, no. Eso es la simplificación. El concepto de fragilidad, como otros muchos, tiene una serie de presupuestos que valen para definirlo. Y hay indicadores de fragilidad y uno puede, en función de esos indicadores, decir si una persona es frágil o no. Consecuencia número 1. No todos los viejos son frágiles. Evidentemente, cuanto más edad tiene la persona, más posible es que sea frágil. Pero hay gente de 90 y de más años que no reúne los indicadores de fragilidad necesarios como para definirlo, y al revés. Hay gente de 60 o incluso más joven que sí que los puede reunir. O sea que eso, como todo, hay que saber utilizarlo con propiedad. ¿Tiene interés? Sí, porque si tú calificas a una persona de frágil o la diagnosticas como frágil, puedes tomar medidas preventivas en orden a que la cosa no se acelere, no vaya a más, o si va a más, vaya con una progresión mucho más lenta, ¿eh?
De ahí el interés de conocer este tipo de cosas. Muy bien. Vamos a, lo has mencionado también, a tratar aspectos bioéticos que además, bueno, no sé si sabes que a mí me interesan especialmente. La dignidad la damos por supuesto, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que hacer es luchar contra la indignidad y también luchar contra la ausencia de reconocimiento de la autonomía de las personas mayores, ¿no? Deben tomar sus propias decisiones. Y este es un principio, el principio de autonomía, un principio básico en bioética. Eso es importantísimo y eso es una cosa que también había siempre ha habido gente que lo ha valorado, pero así diríamos socialmente, en un plano extenso, eso es algo de los últimos 10, 15, 20 años. En el año 22 el Diccionario de la Lengua incorporó la palabra edadismo. Eso viene del término inglés ageism, ageísmo, ageism. El primero que lo utilizó fue un psicogeriatra americano en 1969 y lo utilizó básicamente como discriminación por edad, que ataca efectivamente varios principios de la bioética. A partir de ese momento hubo teóricos que se dedicaron a profundizar en este terreno y aunque el Diccionario de la Lengua solamente utiliza la palabra discriminación para definir el edadismo, hay otros conceptos muy próximos y a veces superpuestos, por ejemplo los estereotipos, el asumir eso, lo que decíamos antes, que una persona mayor por serlo es frágil, o es gruñón, o es lo que sea. Los prejuicios. ¿Para qué voy a hacer esto si no me va a valer para nada? Incluso el paternalismo. Todo esto son conductas que cabría incluir dentro del edadismo y que atacan los principios básicos de la bioética. Sobre todo el que tú has señalado, el de la autonomía, pero también el de la maleficencia y el de la no beneficencia. Es decir, son principios que hay que esforzarse por mantener. Tú has hablado de participación. Claro, ese es un punto gravísimo. Cuando a uno le jubilan, ni siquiera luego hablamos de jubilarse, le separan, le centrifugan. Ocúpate de lo que quieras, pero no me encornes. Le expulsan. Aprende a jugar al golf, que es lo que me dijeron a mí. A mí no me gusta el golf. Bueno, la participación en la vida social, en la vida política, por ejemplo, y en general en la vida asociativa a cualquier nivel, te la dificultan todo lo que pueden. El tema de la participación es tremendo. Y un problema de fondo que ocurre con estas cosas es que son tan extensas como ignoradas. Es decir, la gente de la calle y los propios mayores no tienen conciencia de que se les discrimina, claramente por edad, de que se les centrifuga, de que no se les hace caso. Y como no tienen conciencia de ello, tampoco luchan mucho contra ello. Está cambiando esto. Para luchar contra ello hay muchas armas. Una es la educación, que es fundamental, que desde la escuela hasta la universidad y los profesores y los medios de comunicación y los propios profesionales expliquen que esto existe y que hay que luchar contra ello. Eso es básico. Y otra cosa básica es el asociacionismo. Hay muy pocas asociaciones de mayores, va habiendo más, pero hasta hace poco la Unión de Pensionistas y cosas así, que son organizaciones creadas desde la administración con poca vida activa, ahora tienen más. El que los mayores se asocien y protesten es fundamental. Y un ejemplo muy típico son los jubilados vascos, que se manifiestan cada domingo, cada poco tiempo, y que están consiguiendo cosas que no han conseguido en otros sitios. Es decir, yo creo que ese es un problema que está sobre la mesa, que requiere que la gente tome conciencia y que va a solucionarse o a mejorarse, no sé si solucionarse, de manera muy lenta.
Sí, porque esto me da pie. El luchar contra el edadismo tiene un componente personal, Sí, tiene un componente social y tiene un componente que afecta al comportamiento de todas las personas, jóvenes y mayores. pues sí. Es espantoso, por ejemplo, cuando a un paciente en el hospital alguien le llama abuelo. No, y cuando a un paciente no en el hospital o en la consulta, el médico que le atiende, en vez de preguntarle qué le duele, le pregunta a la hija o al cuidador qué le duele a este señor. O va a haber que operarle, pero no se dirigen a él, se dirigen al acompañante. No se es consciente de eso. Yo he hablado varias veces, he dicho que tengo relación con los cardiólogos, con la cardiología, de estos temas en congresos me han invitado a hablar de discriminación en cardiología. Y cuando les dices a los cardiólogos que discriminan y que además no hay que irse muy lejos para averiguarlo, porque en sus propias revistas aparecen artículos que demuestran que a medida que la edad es mayor, el protocolo contra la enfermedad coronaria aguda se aplica peor, o lo mismo ocurre en la insuficiencia cardíaca, se ofenden, se sienten muy dolidos, parece que les estás faltando, pero es la realidad y eso ocurre en cardiología y ocurre en cualquier especialidad que analicemos. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones tú y yo. ¿El edadismo es mayor en las mujeres? Vamos a ver, el edadismo, las mujeres son más víctimas porque además del edadismo son víctimas de conductas machistas, lo mismo que Estados Unidos, los negros. Una mujer negra mayor que tenga un infarto, las posibilidades que tienen de que la atiendan rápido son poquísimas, muchas menos que la del hombre blanco y joven. Sí, claro que es peor para las mujeres. Sí, sí. Hay ejemplos dentro del edadismo y hablando de medicina que son incomprensibles. Por ejemplo, el tema de los ensayos clínicos. No se incorporan personas mayores en los ensayos clínicos, incluso cuando se trata de fármacos que están pensados para las personas mayores. Por ejemplo, dentro de la cardiología, los betabloqueantes, que son una familia terapéutica muy actual y muy importante en la cardiología actual, todos los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca con betabloqueantes, que se llevaron a cabo fundamentalmente en los años 90 y principios de este siglo, pues la edad media estaba en los 60, 61, 62, siendo así que en los registros hospitalarios de insuficiencia cardíaca, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, más del 95% corresponde a gente más de 65 años. O sea, pero ocurre en todo, ¿eh? Es incomprensible. Sí, no ocurre. Está cambiando también, sobre todo porque se va tomando conciencia, las revistas científicas de primer nivel lo denuncian, las sociedades científicas, a veces en voz baja, pero también, y las administraciones van arbitrando medidas que favorezcan el cambio, pero vamos para largo. Está cambiando poco a poco, y ahí en ese cambio también contribuyen compromisos como el tuyo, ¿no? Que te declaras protestón ante este tipo de situaciones. Vamos a hablar ahora, también lo has mencionado antes, de la jubilación. Y en uno de tus artículos dices que jubilación, algunos dicen que viene de la palabra júbilo, pero júbilo para los que quedan detrás, no de júbilo para la persona que lo va a iniciar. En cualquier caso, la jubilación es una fecha oficial donde claramente esa persona desempeñaba un rol social antes y pasa a tener que buscarse, y confiemos que encuentre, un nuevo rol, ¿no? Sí. Lo de que jubilación viene de júbilo está claro, ¿eh? Y mi interpretación no sé si es compartida, desde luego yo la tengo muy clara. Claro, hay cosas que son incomprensibles. Los primeros programas de jubilación se diseñan en Europa en 1917-1918 en España y están pensados para los mineros, para gente que trabaja en las carreteras, para gente que tiene trabajos muy duros y que se supone que a una edad determinada pues, es incapaz de llevarlos a cabo.
100 años después, la edad media de jubilación sigue siendo la misma, 65 años, que es la que se estableció en el año 18. Eso es absurdo. Las circunstancias, el tipo de vida, el tipo de trabajo, el tipo de personas a las que se aplica, no son las mismas. Poner una raya, aunque sea distinta, porque no todo el mundo ni todas las profesiones tienen la raya en el mismo sitio, tendría poco sentido, a mi juicio. Yo creo que habría que ir a una especie de jubilación a la carta, que quien quiera jubilarse a los 57, si ha cumplido una serie de requisitos, pues que lo haga. Pero quien quiera seguir después de los 65, después de los 70, si cumple también, como el carnet de conducir, yo te dejo seguir conduciendo si demuestras que sigues viendo que tienes las condiciones para hacerlo, ¿eh? Evidentemente, a los 90 hay mucha menos gente que reúne las condiciones que a los 60, pero hay gente que es capaz de seguir. Con la jubilación debería pasar algo parecido, que si una persona está rindiendo en su trabajo y desea seguir en él, y toda la vida ha estado en él, pues si cumple una serie de condiciones y pasando unos controles que se pueden poner tan próximos como usted se pusiera a seguir. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es lo que tú dices. Vete, no vuelvas. Me distraes al personal, ¿eh? Y además, tú lo hacías de esta manera, pero yo que vengo ahora y soy más listo, voy a hacerlo de otra manera y no quiero que me incordies. O sea, el alejamiento, a veces cruel, iba a decir, y probablemente, no lo digo por mí, pero probablemente en muchos casos es así también, ¿eh? Pues no tiene sentido porque además no le das opciones. La opción de jugar al golf, la opción de créate una de peña. hacer lo que quieras, ¿no? ¿Eh? Tener tiempo para haz lo que quieras. lo que te gusta. Pero además eso se asocia con que tus hijos, si vives en la misma casa, te dicen deja la habitación para el niño que tiene que estudiar. O vete al parque que me estorbas para limpiar la casa. Es decir, hay una serie de... La gente se las arregla como puede. Y algunos se las arreglan o intentamos arreglárnoslas lo mejor que podemos y bastante bien. Pero hay gente que por infinitas razones tiene muchos problemas. Eso va unido al tema, por ejemplo, del voluntariado. Muchos jubilados, en España está muy poco desarrollado el voluntariado. Muchos jubilados se prestarían con mucho gusto a actividades voluntarias, incluso no remuneradas. Es muy difícil. Si tú quieres ayudar a enseñar museos o a lo que sea, enseguida sale un sindicato diciendo que estás quitando puestos laborales. Hombre, hubo una cosa, cuando se suprimió el servicio militar obligatorio, se creó aquello de la objeción de conciencia y no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero... El servicio sustitutorio. Pues algo así. Sí. Y por ejemplo, eso en mi hospital yo me acuerdo que vinieron durante varios años unos cuantos chicos porque optaban por esa solución. ¿Y qué haces con ellos para que no digan que los celadores no protesten porque les quitas puestos de trabajo? Entonces, la conclusión a la que se llegó es que estos que hacían servicio social o servicio militar sustitutorio hicieran o pudieran hacer aquello que hacían las familias y no lo que hacían los trabajadores. Por ejemplo, pues ponerse una cola para una cita, ayudar a vestirse al señor, acompañarle cuando tenía que ir a hacer lo que fuera. Es decir, yo creo que soluciones imaginativas de este tipo se podrían buscar, pero lanzar ahí al vacío exterior a millones de personas cada año no tiene mucho sentido. Hay mucha gente mayor que en su trabajo o en otras actividades que le son próximas podría seguir participando y además sería bueno para la sociedad. ¿No? Y tenemos que tener todos en cuenta que un tercio o un cuarto de nuestra vida la vamos a pasar jubilados, ¿no? Si no morimos antes, que es peor. Efectivamente, ¿dónde va a parar, no? Sí, sí. Esto me da pie a que hablemos del envejecimiento activo. Y de hecho, Madrid, no me acuerdo exactamente en qué año, celebró una Asamblea Mundial del Envejecimiento
donde se definió claramente qué es el envejecimiento activo. Y ahí vuelve a aparecer la palabra participación. Vamos a hablar de envejecimiento activo. En realidad, Madrid celebró en 2003 o 2002, la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento. La primera había sido en Viena 20 años antes. Y el tema central de la Asamblea Mundial del Envejecimiento se centró en el envejecimiento activo. Y se elaboró doctrinas, se establecieron una serie de documentos que están por ahí buscando la actividad, fundamentalmente la actividad física, pero no solo, la actividad en general. Luego eso ha ido avanzando desde el punto de vista doctrinal. En los últimos años, en el año 17, el año 18 de este siglo, se acordó, se hablaba del envejecimiento saludable, envejecimiento activo y saludable, que era como añadir una especie de apellido a lo del envejecimiento activo. El decenio este de los años 20 pues está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el del envejecimiento activo y saludable. ¿Qué se esconde detrás del envejecimiento activo? Pues mucho de lo que llevamos dicho. Mantenerse haciendo cosas, moviéndose en un sentido amplísimo, física y mentalmente. Y eso lleva detrás algo que también ha señalado hace un rato, y socialmente, que es el tema de la participación. Eso. O sea, la participación es fundamental. O sea, nosotros cuando cumplimos una determinada edad y nos jubilan, no nos hemos muerto. Un tercio, un cuarto de la vida que la vamos a vivir como jubilados. Participemos y permítasenos participar. Ayúdensenos a participar. En el año 2005 o 2006 se publicó un artículo en El País, que yo lo tengo en una diapositiva, una gráfica, en el que unos señores habían estudiado el número de personas mayores de 65 años que había en las Cortes y el número de personas mayores de 65 años que había en los 10 ayuntamientos más poblados de España y en las empresas del IBEX 35 y del Parlamento Europeo y no sé si en algún otro organismo. Era demoledor. O sea, la población española mayor de 65 años en aquellos momentos era del 16%. Y estaba infra. Ahora estamos ya en los 20%. Y si quitas a los niños que no votan y que no están en el IBEX, pues los mayores de 65 años eran casi el 40%, el 30 y mucho por ciento. En ninguno de los estamentos que se estudió llegaban al 4%, salvo en el Parlamento Europeo, que eran como el 7%. Y que esos de los partidos mandan a los que no saben muy bien qué hacer con ellos. Esa es la verdad. Pues claro, un grado mayor de presencia parecería bastante razonable, ¿no? Porque además la gente mira por lo suyo. Ayudaría a no discriminar, ¿no? A tener ayudaría, una representación más igualitaria. Estamos hablando de envejecimiento activo, pero el envejecimiento también tiene elementos muy positivos. Uno es esta prolongación de la actividad, otro es que las personas más mayores tienen un mejor manejo del estrés y de las preocupaciones, tienen una mayor capacidad de adaptación y de esta palabra que está ahora tan de moda, resiliencia. Es decir, que hay elementos positivos en el envejecimiento. Pues claro, hay muchísimos. Hay de todo, claro. Y estas cosas que tú dices son verdad en mayor o menor medida y dependiendo de muchas circunstancias. Pero no solo por ese camino, por el camino de la ayuda directa. Es decir, las personas mayores contribuyen al bienestar social. Cuando ha llegado el COVID, han sido, aparte de ser las víctimas, han sido un apoyo familiar tremendo. Por ejemplo, en el cuidado de los nietos con COVID o sin COVID, lo siguen siendo. En las aportaciones económicas, cuando los hijos llegan al paro o tienen un problema de este tipo, también lo son. En determinados trabajos que no requieren excesivo esfuerzo físico o que son de tipo intelectual,
también lo son. Es decir, la aportación de la persona mayor individual y colectivamente a la sociedad puede ser altísima. Bueno, ya estamos terminando, querido José Manuel, y quiero recordar que todos los años, el 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Persona Mayor y se elige un lema anual, ¿no? El último lema es el del año pasado, el año 2024, y lo voy a leer para que lo podamos comentar. El lema es: envejecer con dignidad, reforzar los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo. Pues es bastante expresivo, ¿no? Claro. El tema de la dignidad es otro tema, bueno, que los clásicos dicen que al menos ese Kant está en el pensamiento de todas las sociedades y siempre ha habido gente que se ha dedicado a teorizar sobre ello. El tema de la dignidad aplicada a las personas mayores, bueno, pues está en un marco que es común con el resto de la sociedad, pero que puede tener algunas peculiaridades y que efectivamente ahí lo explican muy bien en el lema de este año. Yo cuando sale de lo de la dignidad me acuerdo de Aranguren, del profesor López Aranguren. Cuando él todavía estaba bien, estuvo de moda durante una temporada y lo sigue estando, pero en fin, en un momento dado estuvo muy de moda el tema de la eutanasia, entonces ya. Y la ayuda a morir, y se decía la expresión morir dignamente, y por eso lo de la dignidad. Y entonces Aranguren decía que mientras la sociedad siga pudiendo aportar desde el punto de vista técnico a la persona que se está muriendo todos los recursos que teóricamente puede aportar, más que hablar de morir con dignidad, había que intentar a no morir indignamente. Bueno, esto es anecdótico y entra dentro del tema de las personas mayores de una manera tangencial, no tan tangencial, porque 4 de cada 5 muertos son mayores de 65 años. Y lógicamente también el tema de la eutanasia afecta fundamentalmente a las personas mayores. Pero sí, el tema de la dignidad es un tema activo, es un tema que además se complementa con todo lo que llevamos dicho, que muchas de las cosas se insertan en lo que llevamos dicho y en el que se peca por defecto en el caso de las personas mayores más de lo que se debería. Esta sí que es la última pregunta. ¿Qué te gustaría comentar finalmente? Algo que creas que no has dicho y que... Hombre, yo creo que no haya dicho, no. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una, ser conscientes de que se discrimina por edad, es decir, de que el edadismo, no solo en su expresión de discriminación, que es la más importante, pero en las demás también existe. Y transmitir ese mensaje a toda la sociedad y de manera específica a las personas mayores, que muchas veces no lo tienen claro. Y el segundo, algo lo que también hemos hablado, que es el tema de la participación. Es decir, hay que luchar contra ello y la forma de luchar contra ello, además de la educación, es la participación. Si tú te integras, si tú luchas por no dejarte marginar o discriminar, pues estás contribuyendo a resolver el problema. Y si desde la gente más joven, desde la sociedad en general, la idea se tiene clara y se facilita la participación de los mayores, también. O sea que conciencia de la discriminación, participación social. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por tu compromiso, ¿no? Muchas gracias a María y a Sisa por ocuparse de estas cosas. Muchas gracias.